pasión por Formosa, llamada la hermosa. Hace muchos años. Bien, continuamos con nuestros invitados en esta noche. Las profesoras de historia son capacitadoras pedagógicas. Así es. La profesora Griselda y Patricia Sánchez Saldarín. Y aquí el amigo Freddy Jara, subsecretario de Cultura, que está trabajando mucho con el pomelo. Sí, ¿Puedes adelantarnos algo? Estamos trabajando ahí ya. Yo creo que lo significativo del pomelo no es su festival, sino la expofiesta. Esto que se logró a través de la decisión política del doctor Infran, que es transformar la mentalidad del formoseño, hacer que el pequeño productor se sienta protagonista y artífice de su propio destino, que haya asumido la capacidad de transformar su producción del monocultivo del algodón en la diversidad de productos que hoy ofrece en esta alianza y en este proceso de agregarle valor, de hacer un canto al trabajo. Esto es lo valioso y lo significativo, Daniel, de la expofiesta del pomelo, de que en ese lugar, en ese predio del polideportivo Evita, que es mucho más que el polideportivo ya, porque incluye la posibilidad cierta y efectiva de ver cómo en la totalidad del territorio formoseño hoy hay un canto al trabajo, y que también, por supuesto, es importante e indispensable alimentar el espíritu, lo que nos permite trascender, pero trascender con los pies firmes, claro, en esta tierra que habitamos. Sí, que todo eso es el pomelo, no solamente el escenario. Quien se circunscribe a lo anecdótico del escenario tiene una mirada muy pequeña de las cosas nuestras. Somos mucho más que un escenario. El escenario es importante porque también habla de que este modelo contempla la integralidad del hombre, su hábitat, su educación, la integración, la calidad de vida y el alimento al espíritu. Es decir, ahí se entiende al hombre en su integralidad, en cuerpo y en espíritu. Por eso en la expofiesta del pomelo uno puede apreciar todo esto y puede vivenciar todo esto y entiende por qué nosotros hablamos de que el modelo formoseño es un modelo de revolución cultural, porque nos ha permitido lo que decía Noy Patricia, lo que decía en sus canciones Diego, lo que manifestaba don Domingo Maza Girón, lo que escuchábamos hace un rato en la cortina musical de la Alondra formoseña, Yola Yoli, este coraje de ser nosotros mismos, de ser formoseño, este desafío de creer en nosotros, de que somos capaces de construir nuestra historia, tenerla en él y acá, es decir, qué jóvenes que somos, cómo podemos dialogar e interpelar a nuestra historia que todavía habita con nosotros. Yo te decía hace un rato, Diego Araya fue mi maestro en primer grado y doy gracias a Dios de tenerlo acá. Y yo tengo muchas anécdotas de mi querida Loma Montelindo, ahora Monseñor Dante Andrea, de verlo a don Domingo Maza Girón y de haberlos escuchado a los bagualitos y saber de que Roger anda siguiendo sus pasos por Córdoba, de la música, de saber que sus otros hijos, uno asumió la responsabilidad de gestionar el área de cultura del Espinillo. Entonces, ¿cómo se va construyendo esta historia? Así que vivir esta noche, vivir una noche mágica y vivir en este querido Canal 3 que hace poco cumplió 30 años, y verlo Osvaldo y recordar a don Trinidad Carena y recordar la pulpería y recordar tantas cosas que me tocaron a mí también en mi otra faceta, en la faceta de actor, de docente, vivir en este lugar. Así que agradecerte por esta caricia al corazón. No el funcionario, no el subsecretario, sino Freddy Jara, que seguramente quienes nos acompañaron, mi familia, mis hijos, mi madre, mis hermanos, deben estar
entendiendo y viviendo los tiempos que le regalamos a este canal. Ahora da gusto entrar al canal 3, ver las cámaras digitales, ver todo y ver que ha habido una inversión en la comunicación extraordinaria, de aquellos UMATI, de aquella VHS, a ver que estamos trabajando en digital, que llegamos por la red de comunicación a todo el territorio provincial, que trasponemos las fronteras formoseñas y llegamos al Paraguay, llegamos al Chaco. Habla las claras de que Formosa está de pie, sí. Que seguro que falta mucho por hacer y seguro que falta mucho por hacer. Cuando terminás de hacer una escuela, cuando terminás de construir una red de energía eléctrica, cuando llega la fibra óptica, vienen otros reclamos. Es una provincia joven, siempre con hay una, algo de las, que hacer. Con una de las tasas de natalidad más grandes de la Argentina. Entonces, vaya que desafío para el doctor Infran y para quienes acompañan, el pensar cómo incluir a todos estos jóvenes. Pero cuando hay un instituto pedagógico como este, cuando hay una educación que tiene como paradigma una educación humanizante y humanizadora, cuando tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos, como es el próximo Congreso Pedagógico, porque no solamente hacer por hacer, sino la capacidad de hacer y de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, corregir lo que haya que corregir y seguir avanzando. Es el desafío de un modelo que tiene la particularidad que es dinámico. Con un camino que estamos trazando. Yo te dije, ¿no? Daniel, vos me invitás acá y yo pongo pasión. Entonces, y pongo pasión. Vamos a darle lugar a las sí, mujeres. A las damas, por favor. La verdad que en este momento, digamos, se presentan los hitos que tiene nuestra historia formoseña. Por un lado, la tuvimos a la señora Hilda Bejarano, que es nuestra historia de provincialización. Por otro lado, el señor Freddy Jara, que nos estaba hablando de nuestro modelo formoseño, que es el presente. La misma fiesta del pomelo, como él dice, no es simplemente el escenario, sino que ya es parte de nuestra identidad. Que tiene como centro al ser humano. Al ser humano, sí. Exactamente. Y fíjense de que todas estas cuestiones, qué importante es que nuestros jóvenes aprendan, lo puedan ver en un mismo espacio, que estas cuestiones se conjuguen, se fusionen. El hecho de que esté la señora Hilda Bejarano, que para nosotros como profesores de historia es un honor poderla haberla conocido. La conocíamos por programas especiales, pero así en persona nunca. Y para nosotros no solo como profesoras de historia desde la historia, sino como mujeres, porque la provincialización significó también darle el derecho cívico a la mujer, también, la posibilidad de participar, sí. Ya que dentro de esas 92 personas que fueron en la comisión para la provincialización a entrevistarse con el general Perón, su gran mayoría eran mujeres, de diferentes sectores, mujeres docentes, mujeres trabajadoras, y la verdad que ella es, digamos, el testimonio viviente de esa historia y del valor que tuvieron esos formoseños que lograron la provincialización. Así que, y en esto de la provincialización también, hay otra de las cuestiones que también tomo de lo que dijo el profesor Jara. Nosotros somos artífices de nuestro destino. Y en ese mismo manifiesto que surgió de la reunión de la Comisión Provincialización, se hablaba de eso justamente. Nosotros somos constructores de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro futuro. Forjadores de nuestro propio destino. Exactamente. Creo que ese es el mensaje más importante que nos dejó ese hito y que lo tenemos que transmitir de generación en generación. Y eso creo que es una de las principales funciones que tenemos nosotros como docentes, los funcionarios, y creo que el gobernador, el señor Gildo Infran, supo interpretar esas cuestiones, supo leerlas y las llevó a la práctica. No quedaron en palabras, sino en hechos. Eso creo que es lo fundamental. Y una de las grandes reparaciones que ha tenido este modelo es reparar y terminar de construir nuestra historia, que estaba dividida. Exacto. Como dice Jorge Santander en un poema, nuestra historia no se escribió en base a guerra, sino en canto del arado, en el amor y la pasión por esta tierra. Y la gesta de la provincialización, esta comisión pro provincialización y la gesta de la
provincialización que estuvo invisibilizada por mucho tiempo y aún discutidas por algunos necios que no quieren ver la integralidad de la historia. Exacto. No fue solamente estas 92 personas que fueron a entrevistarse por el general Perón, fue el manifiesto con la firma de más de 20.000 formoseños de todo el territorio provincial que adhirieron a este proyecto y que fueron ellos portadores, que como señalaban las profesoras, tuvo mucha participación de la mujer. Porocha Riego de Riner era la reina del trabajo y estuvo acompañando. Elsa Quiroga ya estaba, era nuestra delegada, pero digo, la belleza de la mujer formoseña también acompañando. Yo comprobé que en esa comisión, a través de mi estudio, de la historia, que también estuvo un familiar mío, la señora Rosa Saldarini, o sea que también para mí es un orgullo, digamos, poder, digamos, estudiar, analizar y reflexionar, como dijo, estas cuestiones que me construyen a mí también como formoseña. Así que, y el tema de la provincialización, como dijo el profesor Jara, no es una cuestión de un pequeño grupo, sino que ya las posibilidades de ser provincia lo teníamos de hace mucho tiempo, había la cantidad de habitantes necesarios, pero a través de la presidencia de Juan Domingo Perón se llevó, digamos, así como hoy lo dije, política. Exacto, así como hoy lo dije, el doctor Gino Ifrán supo llevar a la práctica, digamos, a los hechos, leer al pueblo. Juan Domingo Perón también en ese momento supo leer e interpretar a aquellos que estaban relegados durante mucho tiempo. Por eso es importante para aquellos que quieren descalificar la política, exacto, hablar de la importancia y la centralidad que tiene la política para construir una comunidad organizada. Eso es lo que tenemos que destacar y es lo que tenemos que legar a nuestros jóvenes. La importancia de la participación y el compromiso de entender de que la política es la gran ordenadora de la vida social, de la comunidad organizada. A veces me pongo a pensar, desviando un poquito, pero siempre dentro del contexto de lo que estamos analizando, apenas 12 días después de aquel conflicto con los bombardeos que hubo en Plaza de Mayo. Conflicto, la tragedia, el genocidio, porque hay que decirlo así, con todas las letras. Muertos y más de 1.000 heridos. Pero y en medio de ese estado el único hecho en la historia que una fuerza armada, que una parte de nuestra fuerza armada bombardee los civiles, porque ni en Guernica fue así, fue la Fuerza Aérea Alemana la que bombardeó España. Esto es terrible y es trágico y en medio de ese conflicto invisibilizado en nuestra historia argentina. Son las asignaturas pendientes cuando se hablan de grietas y de divisiones. Es contar toda nuestra historia, Daniel. Seguimos enseguidita, damos paso a un oyente que se quiere comunicar por teléfono con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, oyente. Buenas noches, señor Torales. ¿Cómo le va? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pablo Coronel. ¿Cómo le va, don Pablo? Pablo Coronel, docente. Muy bien, quería sumarme a las emociones. de esta fecha tan importante de nuestra provincia, que es los 62 años de la provincialización de Formosa. Sí, lo estamos escuchando. Sí. Y bueno, compartir y estar de acuerdo por todo lo que se está expresando en esa mesa. Y por supuesto saludar al gran amigo Diego Araya, a Massa Girón, que son también músicos, amigos que hacen mucho por la letra en pos de afirmar este sentimiento hacia nuestra provincia. Así que un gran abrazo para todos ustedes y felicitaciones por el programa, y a las profes que están ahí, capacitadoras, que seguramente hemos compartido momentos en el IPP, que es este lugar donde tenemos nosotros los formoseños para capacitarnos en el quehacer docente, tanto directivos como docentes, para un mejor quehacer en el aula. Muchas gracias.
Un abrazo para todos. Señor, un momentito, ¿usted lo conoce al amigo Freddy Jara? Por supuesto, sí. No, como no lo nombró, no sé por qué lo vio, ¿no? No, Pablo es un amigo, compositor, músico, docente de corazón, un formoseño de pura cepa, así que sin duda. Parece que Freddy sí lo conoce muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias por su participación, ¿eh? Gracias por este contacto. Que tenga buena noche. Muchas gracias, Freddy, por tus palabras, y bueno, un abrazo grande en esta fecha tan importante que es para nuestra provincia. Y bueno, estamos siempre en ese camino tan hermoso que se ha trazado a través del gobierno provincial, en nuestro conductor en estos últimos años. Realmente comparto con todo lo que se está expresando en ese lugar. Muchas gracias. Gracias a usted, que pase bien. Bueno, estábamos hablando de esa tragedia que significó que hace un par de ediciones de Pasión por Formosa lo habíamos enfatizado, aquel 16 de junio. Dentro de ese conflicto gravísimo, Perón tuvo la osadía de firmar ese decreto. Sucede en tan poco tiempo todo. Y por suerte antes de ser derrocado por los gorilas. Sí, la triste tragedia de septiembre de los argentinos, que significó cercenar ese proyecto nacional de crecimiento y de independencia. Habíamos logrado la soberanía política, teníamos independencia económica y estábamos construyendo a pasos agigantados la justicia social. Por primera vez, ese primero y segundo plan quinquenal de gobierno habían sentado la base para una Argentina verdaderamente federal. Había una política de inclusión desde lo sanitario, de la mano de Ramón Carrillo. La Fundación Eva Perón había traído la dignidad y la mano de la ayuda social, que era lo previo para construir la verdadera justicia social. Y el plan quinquenal, las obras, escuelas en todo el territorio. Empezamos a fabricar nuestros propios trenes, empezamos a fabricar nuestros propios autos. La industria aeronáutica había logrado un auge extraordinario. La energía atómica se había empezado a desarrollar. La siderurgia. Yo creo que en la construcción de la historia, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el que nacionaliza YPF, y después el gobierno de Juan Domingo Perón, son claves en la construcción. Después de eso, recién podemos hablar ahora de Néstor y de Cristina como otro proyecto de nación que entienden la integralidad y que unen las partes de un país que ha sido históricamente dividido y que con los preconceptos de inviabilidad se dejó, y esa soncera de que el mal de la Argentina era la extensión del territorio, se dejó librada a la suerte a todo el norte argentino, el norte que produce azúcar, que produce petróleo, que produce gas, que produce arroz, que produce hierba, que produce ganado. Ese norte al que hasta hace muy poco, cuando se discutió la 125, la soncera de la pampa húmeda, de decir nosotros bancamos el resto de la Argentina, mentira. La energía eléctrica es más barata en el centro de la Argentina que en el norte y en el sur donde se produce. Todo se mide desde esa perspectiva. Y las inequidades son la madre de todos los males sociales y de todos los estigmas que nos atraviesan. Daniel, si no concebimos una Argentina unida y no ponemos el acento en proteger aquello que debemos proteger, nunca vamos a tener un país en serio. Nunca vamos a tener un país en serio. Y para eso necesitamos industrializarnos. La inequidad social, sin duda. Vamos nuevamente a la música, con la voz de Diego Araya. Evidentemente Formosa enamora, su música, su paisaje, su gente. Recuerdo esto cuando en Pirané, en el festival, en la capital provincial de folclore, bailaba Pancho Bogarín.
Era noviembre, recuerdo, y era Clorinda un jazmín. Se alborotaban las carpas con el Pancho Bogarín. Se alborotaban las carpas con el Pancho Bogarín. Eran tardes de chicharras en la plaza en Pirané, y eran tan lindas las farras, carpas que no olvidaré. Y eran tan lindas las farras, carpas que no olvidaré. Llora tu ausencia la luna, la noche del Precosquín. Tal vez Clorinda repita tu nombre, gran bailarín. Hermosa te está pidiendo, baila Pancho Bogarín. Madura un canto en las carpas, chacarera del violín. Ponchos, pañuelos, repiques llenan las siestas de allí. Arde la tierra en Malambo la noche del Precosquín, y alza tu nombre mi canto, llamando a algún bailarín. Vuela un pañuelo en el aire, suena en la tarde un violín. Serás tu casa la que baila con el Pancho Bogarín. Serás tu casa la que baila con el Pancho Bogarín. No morirá tu recuerdo, cada verano estarás, y allí debajo las carpas para siempre vivirás. Y allí debajo las carpas para siempre vivirás. Llora tu ausencia la luna, la noche del Precosquín. Tal vez Clorinda repita tu nombre, gran bailarín. Hermosa te está pidiendo, baila Pancho Bogarín. Muchas gracias. Gracias, Pablito. Claro que no va a morir la memoria de Pancho Bogarín, ¿eh? Yo lo conocía cuando vivía en Clorinda, entre los años 1961 a 1967, en la segunda ciudad, como se dice, de Clorinda, ¿no? Y qué gran bailarín era Pancho Bogarín, ¿eh? Bueno, profesora Patricia Sánchez, le vamos a dar un poquito de participación porque sí, nos advirtió aquí Freddy que él habla mucho. Dice. Sí, pero tan importantes. Claro que es muy importante todo lo que dice. El secretario justamente estaba pensando, ¿no?, en este entramado complejo social donde se entremezcla la historia misma, al respecto, por ejemplo, con lo que nos refería al golpe del 55, y pensar nosotros en nuestra realidad y en nuestros jóvenes. Hoy día los golpes quizás ya no son armados, ya no son bombardeos, ya no ponen bombas, pero las bombas vienen de otras formas, ¿no? Entonces es importante acompañar como educadores que somos a nuestros jóvenes y formarlos en esto que es comprender la historia, sentirnos protagonistas de este entramado social y cultural, pero también aprender a mirar y a leer esta historia que nos traspasa desde el pasado, el presente y aquello que anhelamos para el futuro como sociedad, como pueblo. Y es importante en este sentido, justamente quiero reforzar esa idea que quizás hoy los golpes ya no son armados, pero vienen otros golpes que también postergan nuestras posibilidades de progreso. Aquí nos decía el profesor Jara, los planes quinquenales, ¿sí?, la infraestructura, la industrialización, sueños dorados de una Argentina en su momento. Y también hoy en el presente, todas estas cuestiones que están quedando postergadas por otros golpes que vienen también, ¿sí?, y vienen a lo mejor desde los medios, ¿sí?, desde el consumo de nuestros jóvenes. Nosotros somos profesionales, somos docentes, podemos quizás tener la oportunidad de tener una interpretación, no digo mejor, pero digo a lo mejor desde una posición más cómoda, con más fundamento. Sí. Pero los más vulnerables justamente son los jóvenes. Y aquí está nuestra misión. Desde el Instituto Pedagógico Provincial, Justicia Social,
nos hacemos presentes justamente en este compromiso, en esta responsabilidad ciudadana que es la docencia también. Y venimos a tratar de enseñar la historia acompañando a nuestros jóvenes de una forma quizás diferente, incorporando algunas cuestiones que son del momento y que, bueno, debemos ayornarnos también como docentes. Hacerlo ¿sí? más ameno para Hacerlo los más jóvenes. o menos. Y estoy hablando de la tecnología justamente, Sí. de los medios, ¿sí? Medios de comunicación, del uso de las redes sociales, el uso de la telefonía celular, ¿sí? Entonces, queremos trabajar nosotros desde una realidad que no sea esa utópica, aburrida, abstracta, ¿sí? Queremos trabajar desde la realidad que viven los jóvenes y también la vivimos los adultos, ¿sí? Y pensamos entonces en este taller didáctico pedagógico con la incorporación de las TICs, ¿sí? Más precisamente con producciones de los jóvenes estudiantes y sus profesores desde los lugares emblemáticos donde se vivieron esos momentos y se desarrollaron hechos históricos y procesos nuestros que nos hicieron lo que hoy somos como formoseños. Entonces, bueno, trabajamos con el tema de la provincialización desde la identidad formoseña, trabajamos desde el museo, el Cine Italia, la legislatura, el monumento a la provincialización, al cincuentenario, también que ahí está el busto del Tata Salemi, ¿sí? Y bueno, fue una experiencia muy rica porque ellos nos demostraron que la historia no es algo que es aburrido, que es algo que no la quieren hacer, no la quieren vivir, sino que quizás trabajar pero de otra manera, sintiéndose protagonistas también. Y bueno, fue una experiencia hermosa, tuvimos 2 semanas de taller con producciones propias, ellos realizaron cortos, documentales, ficciones, ¿sí? Sobre el tema provincialización. Y se exhibieron en los diferentes establecimientos, en los actos de la provincialización y también por los medios de comunicación. Usted habló de varias maneras de manifestarse ahora, que es otras bombas. ¿No cree usted que el neoliberalismo tiene unos bombazos que quiere borrar de un plumazo nuestra historia? Estoy de acuerdo con esa visión, con esa... Como queriendo borrar de dónde venimos. Sí, ¿y por qué? Puedo estar de acuerdo, pero tengo que reflexionar el por qué todo obedece a una causa, ¿sí? Y debe ser que para ellos, para la gente que opera en esta política, en esta visión, en esta ideología, este modelo, es necesario, ¿sí? Borrar, ¿sí? Aquello que nos es propio, que nos construye y que nos fortalece como pueblo. Como profesora de historia, me he formado en una educación tradicional y recuerdo así con lo que me dice allá cuando estudiábamos historia de Egipto, ¿sí? Cuando los faraones querían surgir, ¿qué hacían? Borraban, no existían las redes sociales, por supuesto, no se podía escrachar, por así decirlo, pero ¿qué hacían? Destruían todos aquellos monumentos emblemáticos que recordaban cualquier vestigio, ¿sí? Entonces se borraba toda la memoria de una generación, de un pueblo, ¿sí? Y se construía otra verdad, entre comillas quizás, ¿sí? Pero desde aquel que quería imponer su propia visión, seguramente con un fin fundamentado. ¿Qué es lo que se quiere hacer con ese modelo neoliberalismo? Perder nuestra propia identidad y adquirir una identidad que ellos nos quieren imponer. Y justamente, como dijo Patricia, los más vulnerables son los jóvenes. Los jóvenes. Los medios de comunicación son manipulados justamente por estos sectores neoliberales que pretenden que el joven aprenda más de otras culturas que de su propia cultura. Y como el joven hoy por hoy, lo visual es lo que lo atrapa, lo que lo entretiene, justamente utilizan esas vías para poder convencerlos, para poder, digamos, atraparlos, pero también pretenden convertir a aquellos jóvenes, jóvenes nulos, jóvenes que no... Claro, que no para tienen, estar al servicio de ese modelo. al servicio de eso. De ese modelo. Y no es así, porque justamente la idea que el joven, que es el constructor del futuro, aprenda lo que es la verdadera participación. Y yo creo que programas como estos, los talleres que nosotros tratamos de hacer, las cuestiones culturales,
son, digamos, elementos fundamentales para luchar contra ese neoliberalismo que pretende hacer que nuestros alumnos no tengan memoria. Y la idea es esa justamente, que conociendo su propia historia, valoren lo que ellos tienen y que tengan la necesidad de participar. El hecho de que hoy un joven de 16 años pueda votar, el chico tiene que tener la necesidad de votar, si bien es optativo, pero él tiene que sentirse con la responsabilidad y el deseo de ser artífice de su futuro, como dijimos. Y tiene que estar formado. Y tiene que estar formado. Para tan semejante responsabilidad, ¿sí? Y bueno, en este sentido es importante que los formemos, tanto en el conocimiento de nuestra propia historia, pero también de los ideales y nuestros valores como pueblo, porque justamente la colonización hoy día ya no va a venir en barcos, ya no va a venir de manos de conquistadores, pero sí va a venir a sembrar justamente en aquellas personas que están vacías culturalmente, que son los más vulnerables, o que no tienen un rumbo definido, ¿sí? O por ahí que lo que nos muestran de afuera como una receta mágica, como algo que es lo sumo, lo ideal, lo bueno, ¿sí? Y son experiencias que nosotros vimos, lo vemos, lo vivenciamos, lo estudiamos, que también han fracasado, ¿sí? Entonces, ¿por qué tomar recetas prestadas o impuestas cuando nosotros somos tan capaces y tenemos tantos medios para crear nuestras propias metas, nuestras propias aspiraciones y forjar nuestros propios caminos? Freddy, decías vos, hay que borrar todos esos vestigios de progreso que teníamos en la época del general Perón en su segundo gobierno. Se fabricaban los autos Carabelas acá de Kaiser. Sí, y Autounión, Carabela. Que era súper económico. Así es, los un auto para Pulki, el pueblo. Uno de los primeros reactores, sí. Hay todo. Energía siempre, atómica, la siderurgia. Y fíjate vos que se prohibió todo, nombrar a Juan Domingo Perón, nombrar a Eva, borrar los símbolos. Exacto. Se quemaron todas las frazadas, todo aquello que la Fundación Eva Perón acercaba a los que no tenían la posibilidad todavía de valerse. Hasta el por bombo su había propio, que borrarlo. Todo. Porque era un símbolo del peronismo. Y bueno, ahora, desde otra perspectiva, lo dicen las profesoras, existe la construcción de una posverdad. Es decir, ya no vale ni tiene significación ni importancia si es verdadero o falso. Basta con que los medios de comunicación lo aseveren para que todos crean. Hace poco tuvimos oportunidad de presentar un libro de Javier Ortega, Litilium, que habla del resurgimiento de la Logia Lautaro, que habla del litio y que sitúa la novela en la triple frontera entre Chile, Bolivia y Argentina. Y decía el profesor y doctor Javier Ortega, han logrado convencer al pobre de que es un rico en situación de pobreza. Es decir, y apoya y acompaña las decisiones políticas que van en contra de la realidad social a la que representa Entonces dice, no, lo que están diciendo y lo que está tomando y las medidas que aporta el gobierno nacional ahora me perjudican, pero yo soy rico, ya voy a dejar de ser pobre y voy a ser rico, y entonces voy a poder comprar $5 millones, voy a poder viajar al exterior. Entonces se abstrae de su realidad y se construye desde la posverdad una realidad que no es ajena. Entonces ahí es donde es importante la educación. Exacto. Porque si bien el trabajo dignifica, la educación es la que libera. Lo dijo claramente el doctor Infran. Una educación que los haga plenamente libres de todo, hasta de mí, dice el gobernador. Y eso es lo que tenemos que construir. Por eso es importante, y hemos construido estos congresos pedagógicos desde el Ministerio de Cultura y Educación, porque queremos docentes que tengan la capacidad de reflexionar sobre su realidad, que ayuden a nuestros jóvenes a ir construyendo su propio proyecto de vida. Y entonces seguramente si tienen un proyecto de vida, los estigmas sociales que hoy nos ofrecen evadirnos de la realidad van a estar cada vez más lejos, porque el joven va a estar profundamente convencido de lo que quiere ser y va a trabajar para construir. Y ahí llega el alimento al espíritu, llegan nuestros artistas
transmitiendo valores, llegan los medios de comunicación invitándolos a ser protagonistas y no meros espectadores de la realidad, una realidad que los aleja cada vez más de la posibilidad de ser. Entonces, si Kuch decía ser y estar, nosotros le agregamos con nuestro modelo el hacer. Ser, estar y hacer. Sí. Y el hacer es una cuestión importante porque justamente a veces a los jóvenes el tema de la inmediatez, de lo fácil, se cree que sin trabajo se puede llegar y no es así. Nosotros tenemos que enseñarle que la base de todo es el trabajo, la lucha, el esfuerzo. Y creo que desde la educación es uno de los lugares también donde yo siempre digo, Daniel, hay que sacar del diccionario dos palabras, apuesta y suerte. Los mediocres tienen suerte y la apuesta es una cuestión de azar. Para el que planifica, nada le puede ser azaroso. Sí. Puede tener éxito y hasta fracasar, porque no todas las veces uno tiene éxito, pero también dicen que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Pero esas palabras, yo digo, hay que sacarlas del diccionario, porque no puede haber suerte. Las escuelas, las 1.293 escuelas que se construyeron, no son fruto de la suerte, es la decisión política, es la decisión política, descentralizar en el territorio, es decisión política, no hay azar en eso. Los hospitales, las viviendas, el camino, nada es fruto del azar, es decisión política, es planificación y es ser consecuente contra todo, porque hay que recordar en qué momento empezamos a construir este proyecto y este modelo de provincia. Bueno, estas cosas nos apasionan realmente aquí en Pasión por Formosa. Vamos a seguir mechando con música, vamos con Domingo Maza Girón. Bien, nosotros fundamentalmente los Maza venimos del oeste. Hola. Me quedé sin... Ahí está. Y somos de herencia criolla, pero al vivir en Formosa, como nosotros somos una mezcla de muchas comunidades, vamos a decir, las corrientes migratorias que nos dieron tantas cosas, también es necesario que podamos crear, por eso he creado vendría a ser un aire de chamamé. No entiendo prácticamente nada de guaraní, pero pregunté para poder armar, y esto es un aire de chamamé que se llama Tuixapona, y se la dedico a un amigo de Mojón de Fierro, al pelado de Mojón, dicho sea de paso. Vamos a ver cómo sale. Soltando coplas al viento con mi guitarra vengo a cantar. Del norte soy de Formosa, de las riberas del Paraguay. Dulzor de mango maduro, aterido vuelo del Yerutí. Del este trae mi mensaje la recia estirpe del guaraní. De musiqueros, Bopúpora, de sus mujeres, Murucuyá, para el trabajo, hierro taitá, y como amigo, Tuixapona. Del norte el río Pilcomayo, Palmar, Pomelos y el Bananal. Traigo quebracho, algodón y un verde intenso bien vegetal. Del oeste de criollas, tierra de herencia, Toba, Pilaga y Huichí. Traigo un manojo de coplas que en esta trova
les dejo aquí, de musiqueros, Bopúpora, de sus mujeres, Burucuyá, para el trabajo, y Rotaitá, y como amigo, Huillapora. De la espuma del Bermejo traigo en mi alforja perla del sur y un centro del negro y barro y mi canto eterno de gratitud. Cuando quiera conocerla este invitado puede pasar, no dude, venga chamigo, toda mi gente lo abrazará. De musiqueros, Bopúpora, de sus mujeres, Burucuyá, para el trabajo, Hierro Taitá, y como amigo, Huillapora, de musiquero, Bopúpora, de sus mujeres, Burucuyá, para el trabajo, y como amigo, Huillapora.